¿Qué tal amigos de los libros no muerden? Un gusto hacer enlace con ustedes nuevamente por este medio. En esta ocasión tenemos de verdad a una personalidad de la cultura que ya nos hacía falta entrevistar a una persona de este nivel, porque en México hace falta gente de verdad que tenga este nivel y que se atreva a decir algunas cosas que luego otros no se atreven. ¿De quién hablo? Del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Leer su currículum y sus premios y todo lo que ha hecho me llevaría todo el espacio. Lo iré mencionando en el transcurso de la entrevista. Primero, agradecerle al doctor Matos que está aquí con nosotros. Doctor, gracias por este enlace. No, a ti, Cuauhtémoc, muchas gracias. La primera pregunta, doctor, es en materia de arqueología y antropología, ¿qué es a lo que usted se ha dedicado? De hecho, yo lo menciono como el maestro, el arqueólogo de arqueólogos. ¿Cómo está México en esa materia? ¿Está a buen nivel? ¿Nos hace falta? ¿Podríamos estar mejor? ¿Cómo andamos a nivel mundial? Bueno, mira, yo diría que actualmente la arqueología en México tiene el nivel más alto. Mira, recientemente, digamos, de unos pocos años para acá, la arqueología mexicana ha sido reconocida en diferentes ámbitos internacionales. O sea que, mira, hace como, ¿qué será? Unos 4 años se otorgó el premio Shanghái, que es un premio que da China, pero que los triunfadores son elegidos por colegas, por arqueólogos de diversos países. Y México lo ha recibido ya por lo menos en 3 o 4 ocasiones. Una de ellas fue para Leonardo López Luján, que es mi colaborador en el Templo Mayor, ¿no? Ya después, al mismo Leonardo y a mí, hace apenas 3, 4 meses, nos nombraron miembros, pues por la labor arqueológica, en fin, de la Academia Americana de Artes y Ciencias, que es una academia que, pues para mi sorpresa, voy viendo que fue fundada en el siglo XVIII, o sea, y a ella han pertenecido gentes, imagínate, como Darwin, como Einstein, o sea, que realmente es de buen calibre. También García Márquez fue miembro de esta academia. Y más recientemente, pues viene esto del Premio Princesa de Asturias. ¿Y todo esto a qué obedece? Pues en realidad a que México ha destacado, como decíamos, a nivel internacional, a través de varios proyectos, no solo el proyecto Templo Mayor, que obviamente es el que yo fundé hace ya, imagínate, 44 años, o sea, que llevamos más de 4 décadas trabajando en pleno corazón de la Ciudad de México. Pues muy halagador lo que nos dice, la verdad, doctor, porque de repente como que la gente no dimensiona esta cuestión de la arqueología tan importante. Pero una de las materias, tristemente, que más reprueban nuestros adolescentes y nuestros niños es la materia de historia. ¿Qué nos está pasando, doctor? Usted que conoce muy bien las entrañas de la cátedra y de esta cuestión de la historia, doctor. Bueno, mira, yo creo que no solo en la historia, sino que en varios terrenos, eh, la educación que se le da desde primaria o que se nos dio desde primaria, ¿verdad? Después en secundaria, en fin, eh, pues no es la más óptima, ¿eh? En realidad creo que nuestros docentes que hacen un esfuerzo impresionante, ¿verdad? Pero en ocasiones, claro, no, quizá no logran transmitir al alumno, al educando, eh, pues el interés que debe haber en todos estos conocimientos. Ahora, debo confesarte algo, espero que no me oigan. este, yo en preparatoria reprobé en matemáticas y en química, o sea, tuve que, en aquella época sí se podía solicitar el cambio, si te reprobaban en una materia, solicitar el cambio por otra, más afín a tus intereses. Entonces recuerdo que cambié matemáticas por una materia que se llamaba higiene.
que yo pensé que era nada más lavarse las manos o algo así y listo, ¿no? En fin, el hecho es que pasé finalmente, pero yo creo que mucho de eso también es, pues, los planes educativos y la manera de dar clases, en fin, que hacen que uno no se interese mucho en determinadas materias, ¿no? Galardonado por la Universidad de Harvard, el gobierno de Francia, Venezuela, la Universidad de Colorado, el premio Benito Juárez por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y este último, doctor, el Príncipe de Asturias. ¿Qué nivel de galardón? ¿Cómo le avisaron? ¿Cómo fue ese momento en que le notificaron que obtuvo ese premio? Pues mira, esto fue hace poco más de un mes, cuando fue el 17 de mayo, cuando me hablan de allá de Oviedo, que es la capital del Principado de Asturias, y me comentan que estoy como finalistas, que hay dos finalistas para decidir quién va a recibir el galardón. Entonces, y que me lo van a avisar en la madrugada, ¿verdad? Del día siguiente, porque ellos tenían que dar la noticia a la prensa a las 12 del día de allá, o sea, eran las 5 de la mañana acá. Entonces, que para bien o para mal me iban a hablar y decirme, oiga, sí o oiga, no. Entonces, bueno, pues ya de repente en la madrugada, ahí 3:30, cuarto para las 4, eh, suena el teléfono y entonces ya me comunican, me dicen, no, pues con la buena noticia de que usted ha sido el elegido. Bueno, pues eh, qué orgullo, qué emoción, porque bien, como tú lo comentabas, en realidad es un premio de nivel internacional, ¿no? Fíjate que se dan 8 premios en diferentes ramas. El mío correspondió al de ciencias sociales, ¿no? Y entonces, eh, pues en fin, la alegría que eso provoca, ¿no? Y el compromiso, porque no es nada más que te sientas muy contento, sino que te obliga pues a mejorar mucho más, ¿no? Pero en fin, el hecho es que lo recibí con gran emoción y fíjate, hubo algo que fue muy importante y así lo he declarado en varias ocasiones, que estos premios no solo es para la persona que lo recibe, mi querido Cuauhtémoc, sino también para quienes te formaron, ¿no? Para tus maestros, para las instituciones que hicieron posible que tú te pudieras estudiar. En mi caso, fue la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pertenece al INA, el Instituto Nacional de Antropología, que es la institución a la que pertenezco hace 62 años. Imagínate, más de 6 décadas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me vino a la memoria fueron mis maestros, las instituciones, mis colaboradores, en fin, porque claro, ellos alcanzan por lo menos algo de ese premio, ¿no? No es solamente uno el que es galardonado, sino que es todo ese conjunto de elementos que permiten que tú en un momento dado lo recibas, ¿no? Sí, muy interesante lo que dice, doctor. Decía Albert Camus que cuando le dijeron que había ganado el premio Nobel de literatura, al primero que le agradeció fue a sus maestros, a esta gente que lo construyó, que lo orientó en esta materia de la literatura. Muy, muy interesante. ¿Y Claro. cuándo lo va a recibir, profesor? En octubre, me parece, va a ir para allá, ¿no? Sí, el premio se da el 28 de octubre. Este premio, quien te entrega el diploma a cada uno de los 8 ganadores es la princesa Leonor, la princesa de Asturias, ¿no? Y ahí están presentes sus majestades, los reyes, en fin. Es un acto muy emotivo. Pude ver en video el del año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Y al parecer, la única que habla es ella, ¿no? Y entonces ya van pasando uno por uno, reciben el diploma y listo, ¿no? Pero claro, quieren que uno esté antes, casi una semana antes, porque previamente se llevan a cabo una serie de actividades con la prensa, en fin, ¿no? Varias actividades. Qué interesante. Ya estaremos monitoreando todo lo que haga por allá, maestro.
Claro. cuál sería la gran trascendencia para la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Cuál sería la gran trascendencia de un antropólogo, de un arqueólogo, maestro? Bueno, mira, yo he dicho varias veces que un arqueólogo eh, es como, en cierta forma, un buscador de sueños, pero es un individuo que, parafraseando a Proust, anda en busca del tiempo perdido, pero a veces lo encuentra. Entonces, eh, eh, la arqueología nos permite precisamente entrar en, digamos, en las sociedades que nos precedieron y que nos permite conocer todo el devenir histórico, todo el proceso histórico que se fue dando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso las dos categorías, como en muchas ciencias, ¿no?, fundamentales de la arqueología es tiempo y espacio, ¿no? El tiempo concebido como precisamente la cronología, ¿no? En qué momento se fueron dando tales acontecimientos, etcétera, y el espacio concebido como el lugar que ocupaban estas sociedades antiguas, ¿verdad? Y que además es dinámico. En ocasiones ese espacio se puede contraer o dilatar según el carácter de las sociedades, en fin. Pero creo que lo más importante es que, aunque ya es una frase muy trillada, permite conocernos a nosotros mismos, ¿no? Saber lo que fuimos, saber lo que somos y, claro, saber en dónde estamos parados. Sí, además el poder interpretar o poder darle a conocer a la gente los aromas, los momentos, lo que comían, las texturas, ha de ser muy interesante. Yo sé que le va a costar trabajo responder la siguiente pregunta, doctor, y seguramente se la han hecho, lo digo de una vez, se la han hecho muchas veces. De todas las excavaciones, de todos los proyectos a los que usted ha participado, ¿cuál es el que más le ha dejado huella? Pues el que más le ha impresionado. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar primero como alumno, como colaborador de grandes arqueólogos, ¿no? Yo estuve trabajando, por ejemplo, en el Palacio de las Mariposas en Teotihuacán, a las órdenes, yo era todavía un alumno, a las órdenes de don Jorge Acosta, un gran arqueólogo. Después estuve en Cholula, la otra gran ciudad del centro de México, ¿verdad? Allí fui era yo jefe de campo de excavaciones con el arqueólogo y arquitecto Miguel Meshmacher. Después también estuve antes haciendo mis trabajos de campo de la escuela y demás, por ejemplo, en Comalcalco, en Tabasco, con otro gran arqueólogo, Román Piñachán, ¿no? Eh, en Tlatelolco. Entonces, he estado, digamos que en varios lugares, pero lo que más me atrajo fue el poder trabajar en las ciudades antiguas y sobre todo en el centro de esas ciudades, es decir, en los edificios que representaban el centro de su universo, ¿no? Porque ahí podías penetrar a sus formas ideológicas, a su forma de concebir el universo, ver cómo se ejercía el poder en un momento dado, ¿verdad? Los grupos sociales que componían estas ciudades. O sea, todo eso me atrajo y entonces tuve la oportunidad de trabajar, como te digo, en grandes ciudades como Teotihuacán, Cholula, Tlatelolco, Tenochtitlan y Tula. Pero el proyecto, obviamente, más importante fue el que yo pude comenzar, digamos, a hacer los planteamientos como coordinador del mismo, y fue es el proyecto Templo Mayor, que como te comentaba, pues todavía sigue adelante después de 4 décadas. El próximo año cumplimos 45 años de estar allí trabajando constantemente. Ahora, ¿cómo concebí ese proyecto? Lo concebí como un proyecto multidisciplinario en el cual contábamos con el apoyo de geólogos, biólogos, eh, eh,
bueno, antropólogos, en fin, que nos apoyaban en la investigación, ¿no? Químicos, restauradores, etcétera, ¿no? Entonces, a la fecha se continúan nuestras labores. Claro que ahora yo ya no que estoy al frente, más que simbólicamente. Ya mis colegas, mis colaboradores han quedado al frente de los trabajos. Ahí está precisamente Leonardo López Luján, que yo mencionaba, que es ahora el director del proyecto Templo Mayor, propiamente dicho. Y está otro gran arqueólogo, que es Raúl Barrera, que está al frente del programa de arqueología urbana, el PAU, que también ha hecho hallazgos importantísimos, sobre todo detrás de la Catedral Metropolitana, ¿no? Y hay otros investigadores del Templo Mayor que, como Adrián Velázquez, es un gran especialista en material de concha, en fin, de especies marinas, todo esto, ¿no? Y, en fin, sería imposible mencionar a todos, ¿no? Pero todos ellos se han formado en cierta manera en el Templo Mayor y actualmente han alcanzado por sí mismos premios, distinciones, reconocimientos, ¿no? Doctor Matos, ¿cómo se siente un arqueólogo, un antropólogo cuando ha revisado tanto la historia minuciosamente, milimétricamente? ¿Qué opinión le vale que de repente quieran cambiar las fechas o de repente quieran cambiar los nombres de lugares emblemáticos por otros nombres, quizá políticamente correctos? Yo no lo sé, pero ¿qué opinión le obedece toda esta serie de cosas que luego hacen los gobiernos? Bueno, mira, la manipulación, como ya yo la he llamado, la manipulación de la historia se ha dado desde épocas inmemoriales, y en todos los ámbitos del mundo, ¿no? En todas las sociedades, diría yo, ¿no? Se crean héroes que no lo son tanto, se establecen ciertos principios que luego toman ya visos de realidad cuando no es correcto y demás, ¿no? Entonces, siempre he estado en contra de eso, ¿no? Eh, yo formé parte del, allá por 1974, 75, de la segunda comisión del hallazgo de Izcateopan, de los supuestos restos de Cuauhtémoc, que era un fraude, no era cierto, ¿no? Y que por cierto ahora quieren otra vez como volverlo a sacar a colación. Bueno, pero lo más reciente es, y yo de inmediato elevé mi voz para decir que era un despropósito, fue el término que usé, el de precisamente lo que mencionabas, ¿no? El cambio de fechas para acomodarlas con un fin político, ¿no? Entonces, lo más aceptado hasta el momento es que Tenochtitlan se fundó en 1325. Así lo señalan algunas fuentes históricas. No son las únicas fechas que se dan otras, un año antes, después, en fin. Pero la única que no aparece en ningún lugar, ¿verdad? Es la de 1321, los famosos 700 años de la fundación, porque querían que empatara con 1521, la conquista, 1821, la independencia, y 2021, ¿no? El momento actual. Entonces, pues obviamente no tenía ninguna base científica, era un disparate, y así lo manifesté. Pero ejemplos de la manipulación los hay, como te digo, en todos los países, y, y pues son aspectos conocidos en las diferentes sociedades, ¿no? O también, doctor, el hecho de quitar una estatua, sé que se pretende, ¿no? Que se olvide un momento importante de la historia universal o no, no sirve, yo creo que no sirve de nada. No sé también eso qué opinión le merece, maestro. Bueno, sí, recientemente, bueno, de unos años para acá, se ha dado estos movimientos a los que tú haces referencia en el sentido de descolonizar, ¿no? Es decir, de todo aquello que recuerde la colonización, en fin, todas estas cosas, pues ha provocado que se retiren estatuas
de algunos que traían, por ejemplo, población negra de África para venderlos como esclavos, esclavistas, en fin, y demás, ¿no? Y el mismo Colón, pues, ha pagado los platos rotos, ¿no? Entonces, pues ya vemos lo que ocurrió en el Paseo de la Reforma, donde estaba su estatua, y que fue retirada por el gobierno de la Ciudad de México, previendo que podría haber sufrido algún daño, precisamente por estos movimientos que se han dado de descolonización, y con estos fines que ya he comentado, ¿no? Y siguiendo con esta línea, ya será la última pregunta en relación a esto, doctor Matos. El hecho de que el Poder Ejecutivo, nuestro presidente, no le haya felicitado de este premio tan importante que a mí me parece una trascendencia, bueno, de alto nivel, no lo mencionó ni le dijo felicidades, nada. ¿Por qué, profesor? Ah, bueno, eso habría que preguntárselo a él, Ujú. ¿no? En realidad, pues yo pienso que mientras haya personas, haya gentes que te felicitan, gentes anónimas, inclusive que yo no conozco, mira, te voy a contar un detalle. Al día siguiente, de repente tocan el timbre de mi casa y un vecino que yo no conozco viene a dejarme un obsequio con una nota elogiosa, muy amable, ¿no? Felicitándome por lo del premio. O sea, detalles de ese tipo son los que uno da la bienvenida, ¿no? Es decir, de esa gente anónima que piensa que esto es un reconocimiento, como te decía, no solo a una persona, sino a una disciplina y al país, a México, ¿no? Fíjate que con anterioridad, cuando era el premio Príncipe de Asturias, en la rama de ciencias sociales se le había otorgado solamente a dos instancias mexicanas. Una a un gran historiador, a don Silvio Zavala. La otra al Colegio de México, institución que sabemos la importancia que tiene como formadora y lugar de investigación, ¿no? Entonces, a mí, pues soy el tercero. Y en cuanto a arqueólogos, solamente el mismo premio se había otorgado a mis colegas chinos que habían encontrado la tumba del emperador Qin Shi Huangdi, aquella tumba de las 8,000 figuras de terracota, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, para mí es un orgullo y mucha gente lo percibe así, ¿no? Entonces, pues realmente no, no, no me preocupa mucho eh, que haya felicitaciones de determinadas personas, ¿no? Y ahora en este momento en México, profesor, es fácil difundir el trabajo que se hace en arqueología en México. Existen los medios, las editoriales les interesa. Vaya, hay un poder, si hay un gran poder de difusión o no lo hay. Bueno, yo creo que es muy importante que el arqueólogo mismo y la institución, en mi caso, pues es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente haga esa labor, ¿no? Es decir, el instituto por ley tiene que formar a sus cuadros de investigadores, de restauradores, etcétera, y también tiene que investigar, conservar y difundir. Entonces, este aspecto de la difusión fue algo que a mí me interesó mucho desde antes de que empezara el proyecto Templo Mayor, pero ya con el proyecto mismo, en 1978, uno de mis intereses primordiales era que se conociera qué era lo que estábamos haciendo en aquella esquina de las calles de Guatemala y Argentina, ¿no? Y difundirlo y aprovechar que los medios estaban interesados para dar difusión de lo que era realmente la arqueología, porque se tenía esa idea de que el arqueólogo llegaba con un pico y una pala a aventar tierra y se acabó. Y no, empezamos a hacer ver que era un trabajo muy riguroso, ¿verdad?
que se apoyaba además en otras disciplinas como las que ya mencioné, ¿no? La química, la geología, la biología, etcétera, y que contábamos con esos apoyos en el templo. O sea que no era nada más una cosa así casi como un hobby, ¿verdad? Un pasatiempo, sino que era una disciplina con un gran rigor, ¿no? Entonces, pero además, cuando se fundó el Museo del Templo Mayor, ahí a un lado de los vestigios arqueológicos, pues igual fue el medio para poder difundir ya no solo los materiales que se habían encontrado y que ahí podían verse, sino además dar ciclos de conferencias, hacer exposiciones, preparar los catálogos de esas exposiciones. Y entonces, el Templo Mayor, fíjate que en alguna ocasión escribí que los aztecas conquistan el mundo, refiriéndome a la cantidad de exposiciones que el INA, el Instituto de Antropología, enviaba afuera, y en este caso, pues también las del Templo Mayor, y que habían estado pues en países como España, como Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra, etcétera, etcétera, en varias ciudades y universidades norteamericanas, en varios países americanos, en fin, ¿no? Entonces son medios de difundir precisamente lo que se está haciendo, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque da a conocer la historia de un país, ¿no? Aquí yo atesoro con mucho afecto este libro de Vida y Muerte en el Templo Mayor, escrito por usted. Sí, Se han hecho ya varias publicaciones del mismo donde nos platica precisamente este momento de desde Chicomostoc, allá en Zacatecas, hasta la llegada aquí al centro de nuestros antiguos mexicanos. Ha escrito Vida y Muerte, el de Muerte al filo de la obsidiana, también muy interesante, aztecas, La muerte entre los mexicas, escultura monumental mexica también. Varias publicaciones en las que puede encontrar usted en diferentes editoriales. ¿Qué le diría, doctor? Imaginemos que a su lado está sentado un joven que le gustaba mucho los toros y la poesía. ¿Qué le diría usted a ese joven o ese joven qué le diría a usted en este momento? bueno, eh, pues yo obviamente que es mi otra parte, porque esa persona soy yo mismo, que siempre tuve interés por la poesía. Fíjate que yo comentaba cuando cumplí 80 años, eh, se me hizo un reconocimiento en el Colegio Nacional. Entonces yo tenía que decir las palabras finales después de que hablaron varios colegas, en fin. Y una de las cosas que comentaba era que, que yo y muchas personas, ¿no? Están formados por una dualidad, ¿no? Por dos aspectos muy importantes. Y en mi caso era el aspecto académico, es decir, la arqueología, la investigación, el publicar libros como los que has mencionado, etcétera. Y por otro lado, el aspecto de la poesía, digamos, ese interior que uno tiene. Y te voy a contar cómo llegué a ambos aspectos, ¿no? Que me conformaron esa dualidad que me forma actual, ya desde, yo creo que desde que nací y que continúa. Eh, en la preparatoria yo estaba indefinido en lo que iba a estudiar. Y entonces llegó a mis manos un libro que se llama Dioses, tumbas y sabios, que trataba sobre varias sociedades de la antigüedad, ¿no? Sumeria, Egipto, Mesoamérica, etcétera. Pero en la que me apasionó fue Egipto. Entonces leí ese capítulo, ¿verdad? Me encantó y definí, ¿verdad? Que yo tenía que estudiar arqueología. O sea, la lectura, fíjate qué importante, la lectura me abría el camino a mi vocación, ¿no? Bueno, entonces allí empecé o inicié ese aspecto de, diríamos, de la academia, ¿no? Pero estando en la escuela de antropología, una novia me regaló un día un libro que era ni más ni menos que Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Rilke, gran poeta checo, me fascinó.
Me encantó porque cuando yo lo iba leyendo, imagínate aquel joven, yo tendría que 18, 19 años, eh, iba viendo que mi manera de pensar lo veía reflejado en lo que Rilke estaba diciendo en sus poemas, en su pensamiento, ¿no? Entonces, esto abrió para mí el cauce hacia mi interior. Entonces, allí pues se daban esos dos aspectos, los cuales aún hoy perviven. Qué interesante, doctor, de verdad. Muy, muy bonito lo que nos acaba de platicar. Y yo espero que la poesía que nos acaba de mencionar no la deje por ahí, sino que de repente pues, nos regale algunos poemas y se atreva a hacerlo, porque lo de los toros a lo mejor ya quedó muy alejado, pero lo de la poesía todavía puede estar vigente. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Matos? Pues no, mi querido Cuauhtémoc, yo creo que ya platicamos y pues cuando tú quieras. Muchísimas gracias, doctor.